Cuando leo el libro del profeta Jeremías, a mí me impresiona cómo Dios llamó a este hombre, ¿no? Y al principio quiso poner excusas diciendo: es que yo no sé hablar, yo soy un niño, soy de carácter débil. ¿Y qué le dijo Dios? No digas eso porque tú tienes que ir. Es más, en su ministerio, allá por el capítulo 10, yo veo que Jeremías, como decimos por ahí los mexicanos, ya se andaba rajando. Porque él decía: ¿para qué me llamas, Dios? Mira, los amigos de mi infancia en mi pueblo me quieren matar, quieren acabar conmigo. Estaba pidiendo empatía. ¿Saben qué es lo que pedía empatía? Es como dijera Carlitos: por favor compadezca. Y yo digo: mira, Carlitos, no te preocupes, todo va a estar bien. Es cuando una persona está pidiendo compasión por él. ¿Y saben qué le dijo Dios? A ver, vamos a Jeremías capítulo 10, espero que no esté equivocada en la cita bíblica. Espera. Es Jeremías 12, perdón, hermano. Jeremías 12. Fíjense, el versículo 20. Voy a leer unos versículos, ¿no? Y pongan atención qué estaba pasando Jeremías y que le estaba diciendo a Dios: no más, Dios. Sí me has llamado, pero yo quiero evitar esto. Versículo 20. Mas, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas justicia, que sondas los riñones y el corazón, veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová de los varones de Anatot, que buscan tu alma, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, y no morirás a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los visito, los mancebos morirán a cuchillo, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará resto de ellos, porque yo traeré mal sobre los varones de Anatot, año de su visitación. ¿Qué está diciendo? Los de su pueblo, ¿qué querían hacer con él? Matarlo. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. Le están diciendo: si tú no predicas más de la palabra de Dios, pues vas a estar bien, o sea, no te preocupes. Fíjense, vamos al capítulo 12. Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute, hablaré, pero juicios contigo. Bueno, pero antes, ¿vieron ustedes lo que provocó esas amenazas de sus contemporáneos? ¿Qué iba a hacer Dios a favor de Jeremías? Iba a acabar con todos aquellos que estaban diciendo: no hables, no hables, no hables. Entonces aquí Jeremías le dice: justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Y sigue narrando, ¿no? Sigue narrando. Quiero que vayan hasta el versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y así en la tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, y aún ellos dieron voces en pos de ti. No los creas cuando bien te hablaren. Dios le está diciendo: mira Jeremías, has corrido con hombres, pero tú tienes que correr compitiendo con caballos. Todavía te falta, ¿no? Además dice: tú estás caminando como en la arena del Jordán, pero te falta caminar donde hay espinos, ¿no? Entonces, si es que Jeremías, más te vale. No, Dios no le dio empatía, no le dio oye, pobrecito, no, tienes que ponerte duro. ¿Saben ustedes, hermanos, qué pedía Timoteo cuando estaba en Éfeso y no aguantaba las presiones, los problemas que estaba viviendo en Éfeso? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, acuérdate quién es Jesucristo. No te sientes en una esquina y pidas un agua limonada y con eso te van. No, levántate, ponte a trabajar. Entonces, cuando Dios pone en fortaleza a un hombre, lo levanta porque es el poder de Dios en la vida de la persona. Y yo creo, hermanos, también podemos quejarnos: híjoles, es que no tengo realmente grandes virtudes, no tengo grandes cosas que dar como contribución a la iglesia, pero cuando Dios pone dones, talentos, virtudes, Dios va a levantar hasta en el que menos pensamos, hermano. Porque generalmente Dios no ve lo que nosotros vemos como hombres.
¿Recuerdan ustedes cuando Samuel fue a ungir a los hijos de David? Vio a los grandotes, ¿no? Y dice, este es, ¿qué le dice Dios? No, este no es. Y así pasaron todos sus hijos. ¿Cuál fue la que ungió Samuel? El más chiquitito, el borreguero, ¿no? El cuidador de borregos, ¿no? Este es, ¿no? Entonces, generalmente Dios ve el corazón de las personas, ¿sí? Dios ve y Dios va a levantar esas personas. Es cuando yo veo a los niños, digo, realmente es la que Dios va a levantar, porque ya los viejos ya somos lo que somos, ya no podemos dar más, pero los niños tienen grande potencial, los jovencitos tienen grande potencial que Dios puede obrar en ellos, y como anhelo que no solo uno, muchos de ellos sean pastores de la iglesia, que ellos ocupen el púlpito. Es mi anhelo, es mi ruego en el Señor, porque si de aquí sale un pastor, amará a la iglesia, porque sabe cómo es la iglesia, conoce de la iglesia. Entonces yo ruego a Dios, y el que menos creemos que Dios puede elegirlo, ese Dios lo va a dotar de cualidades. Vamos a seguir hablando acerca de los diáconos. En gran medida, la salud de la iglesia está en función de la cualidad de los dirigentes. Y hoy voy a pensar en los diáconos. ¿Recuerdan ustedes lo que les di en la mañana? Después de que, además de que había un problema en la desatención de las viudas entre griegas y judías y murmuraban, Dios les iluminó y les dijo, a ver, tienen que nombrar 7 varones, y entre ellos está la lista, ¿verdad? No solamente fue el más conocido y más sobresaliente Esteban, pero fue Parmenas, fue Nicolás, fue Timón. Entonces había varios, ¿sí? No Timón el de Pumba, no, es otro. Dios los utilizó. Pero fíjense, hermanos, que el resumen dice, y había gran crecimiento de la iglesia. Es más, el libro de los Hechos, yo me admiro de una cosa, porque dice, y la iglesia era multiplicada, a diferencia de que la iglesia era sumada, porque si hacemos sumas van 1 más 1, 2, si multiplicamos, por ejemplo, 3 por 2 se multiplica, ¿sí? Y dice, y la iglesia era multiplicada, ¿se dan cuenta? Por este hermoso testimonio de la elección de los diáconos, ¿no? El buen desempeño de ellos en su labor, dice la Biblia al final de ese relato, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos que se multiplicaba mucho en Jerusalén. Eso deseamos, hermanos, de todo corazón. ¿Quién no anhela que esta iglesia crezca? ¿Quién no anhela que se llene y que falten sillas? Yo creo que no hay ninguno de aquí que diga, no, ojalá no vengan más, ojalá. Queremos así poquito. Ya, así poquito, no, Dios quiera que en sus corazones digan, en el nombre de Dios, Señor, dame la capacidad para traer un invitado, un amigo, mi familia, mi tío, mi hermana, y que esto se llene para la gloria de Dios. Yo así lo siento, hermanos. Y cada vez que llegue un nuevo, pues no ser egoísta, bienvenido, Lore, qué bueno que estás entre nosotros, que Dios obre en ti, en tu vida, ¿verdad? Y que tú trasciendas en la vida de los tuyos, tus hermanos. ¿No es así? O cuando venga Lora, ay, Lore, vamos a hacer un ladito, está nueva. No, bienvenido, ¿verdad? Y que traiga a su familia. Y ese es nuestro anhelo para todos, que crezca la obra de Dios. Fíjense, los diáconos, si esto se proponen hacer en el nombre de Dios, ellos liberarán una carga hacia los ancianos, para que no haya excusa en lo cual Dios ha llamado a los ancianos. Porque cuando eligieron los diáconos, los ancianos les dijeron a ellos, ustedes encárguense de la distribución de los bienes de la iglesia hacia los pobres, a los huérfanos, a los desamparados. Y dijeron los apóstoles, y nosotros nos dedicaremos ¿qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Entonces son dos funciones diferentes, pero las cualidades deben ser las que Dios pone para estos hombres, ¿no? Entonces, hermanos,
hoy vamos a ver estas cualidades y están definidos por la palabra de Dios, allá en 1 Timoteo 3:8. Bueno, es que este curso yo se los di a los hermanos diáconos cuando fueron elegidos y les ponía un cuestionario. A ver, vamos a contestarlo. Los requisitos o cualidades bíblicas para los diáconos se encuentran ¿en dónde creen que se encuentran? Vamos a leerlos, hermanos. Vamos a ver las cualidades. 1 Timoteo. Y miren, hermanos, ahora sí, como dijeran los muchachos, en buen plan, si se sientan así como ganas de dormir, párense, hermanos, de veras, párense, no se queden sentados y vamos a estar despiertos, ¿no? A ver, primera Timoteo 3:8. Si ya los veo así con los ojitos, párense, hermanos. Yo creo que no se van a caer. 8, vamos a ver. Dice el versículo 8: y los diáconos, todos juntos, asimismo deben ser, primera cualidad, ¿qué? Segunda cualidad, tercera cualidad, vamos a ver qué es eso. Cuarta cualidad, eso. Luego, y luego el 10. Ellos también sean antes probados y así ministren si fueren sirven. Seguimos, el 11. Las mujeres asimismo honestas, no tractoras, templadas, fieles en todo. 12. Y los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Por último, porque los que bien ministraren y ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué cualidades! Tremendas cualidades. Pero yo decía, mencionen ustedes la empresa, la compañía más renombrada que ustedes quisieran trabajar. La NASA. ¿Qué compañía quisieran trabajar? Bueno, ya pues, de los que aquí conocemos, de los que aquí. Chrysler. Nestlé. Le tiran mucho a Pemex, ¿no? Ahora, la pregunta es, hermanos, tráete ese que va caminando por ahí, mételo y que trabaje. ¿Es así? Ese lo vamos a poner de gerente, ese está bien, se ve, tiene buena carita, es gracioso, ¿así? ¿Qué hacen ellos? Hacen una selección. De hecho, ahora se crearon las outsourcing para dos cosas, ¿no? Para elegir bien al personal que quieres. Sus cualidades. Y decía hace rato, y esto es para una organización humana. ¿Qué será para Dios, hermano? Entonces comienza el desarrollo de una primera cualidad, que sea, ¿qué dice? Honesto. Bueno, el cuestionario dice, ¿dónde encontramos las cualidades? 1 Timoteo 3, del 8 al 10, ahí está. En la iglesia primitiva, el buen desempeño de los diáconos dio como resultado, hermana Lupita, el buen desempeño de los diáconos dio como resultado la iglesia aumentaba. Sí. Tercera pregunta, la colocación de los diáconos dentro de la iglesia evitarán que los pastores y ancianos realicen sus ministerios de la oración y la predicación. un trabajo bien equilibrado. Sí, sigo adelante, hermano. Sigo adelante. A ver, dice, la colocación de los diáconos dentro de la iglesia evitarán que los pastores y ancianos ayudarán que los, bueno, vamos aquí, sí está, o sea, porque no le van a quitar carga, ¿no? Porque se hace pensar que en ese tiempo los apóstoles estaban distribuyendo los bienes hacia los pobres. Por eso es que nombraron la urgencia de 7 diáconos, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Esto implica que la tarea del pastor debe ser apto para enseñar. A ver, ¿cómo que se me está acá? Fíjense, hermanos, que dentro de las cualidades, aunque no lo menciono,
las mismas cualidades que se les exige a un anciano son las cualidades que se les exige para un diácono, a excepción de la cualidad de enseñanza. A excepción de la cualidad de enseñanza. Entonces, todos los requisitos se centran con el carácter del individuo en el diácono. Su carácter, su personalidad, su moralidad, su construcción familiar, su testimonio fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Pero la única cualidad que no se le pide al diácono es el de enseñanza. Apto para enseñar. El anciano sí. Ahora bien, eso no implica que el diácono diga, como yo no voy a enseñar, yo no me voy a preparar. Ni leo la Biblia, ni no. Mientras estemos mejor capacitados, daremos mejor servicio para Dios. Ahora, debemos aclarar lo que no pone la Biblia como requisito cualidad. Primero algo que dice que tenga un cierto tipo de personalidad. No habla de su apariencia física, como tampoco habla de su nivel de escolaridad. No se nos manda a examinar su éxito en los asuntos seculares, como tampoco la Biblia pone como requisito en ningún lado su carisma personal. Esas no son cualidades que marcan la Biblia, porque hay una cosa: la iglesia, cuando no se le enseña bien, siempre se equivoca. ¿A quién pondremos como anciano, como diácono? Vamos a ver. Vean los músculos. Al más carismático. Vean, este es más carismático y vamos con él, ¿no? ¿Se dan cuenta? No, el otro es bien gruñón, el otro no votemos por él. No, pero, sí me explico, ¿cómo vemos cualidades? Es aquí donde vemos aplicado la vida de José, ¿no? Cuando le dice Faraón que escogiera dentro de sus propios hermanos, se encontraba aptos como para encargarle su ganado, ¿no? O sea, que les recomendó, y no lo hizo tan solo por ser sus hermanos, que fueran los... Bueno, aquí la diferencia es que José claramente les dijo a Faraón: mi familia es ganadera. O sea, pones a cuidar borregos, chivos, o él lo van a hacer bien. Entonces, bueno, Faraón entendió y ese fue el oficio que él les dio, ¿no? En este caso aquí, miren, hermanos, evitemos que cuando se elija un diácono, el que sea más guapo, el que sea más fisicoculturista, el que sea más agradable. Eso es lo que el hombre ve. Y tristemente en una iglesia también, tiene mucha labia, vamos a votar por él, ¿no? Habla bonito, me cae bien. No debe suceder eso, ¿sí? ¿Ok? Entonces no son cualidades bíblicas, esas no. Entonces, los requisitos para la elección de un diácono se dividen en 4 categorías, para hacer más fácil el estudio. Primero, los requisitos generales. Después, los requisitos concernientes al carácter moral. Y después, los requisitos concernientes a la fe. Y el cuarto, requisitos concernientes a su vida familiar. ¿Ok? Ahí están los 4. Vamos a ver los requisitos generales. Busquen pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Buen testimonio. Debe ser una persona de quien se piensa bien, o de quien la gente, especialmente los hermanos de la iglesia, tienen buena opinión. ¿Sí? Buen testimonio. Es decir, un hermano de reputación que es conocido ya por su buen proceder, conducta y servicio cristiano. ¿Lo hay entre los hermanos de aquí? Digo, los que todavía no son diáconos. ¿Qué dicen, hermanos? Órale, ayúdenme, no se queden callados. Yo creo que sí. Si te quieres, propongo uno. Fíjense, buen proceder, buena conducta y buen servicio cristiano. Si no, hay que trabajar en estas áreas, ¿no? ¿Sí me explico, hermano? Que haya candidatos, que no estén los pobres. ¿Sí me explico? Hermano, por ejemplo, cuando vienes de fuera, ¿no? Y en la mañana veíamos que cuando un pastor cae en pecado, y decía la hermana
Bueno, la Biblia tiene una recomendación. Busquen la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:8 y el versículo 3:6. Y ahí es la recomendación de Dios para los que están viniendo a integrarse a una iglesia. ¿Lo pueden leer, por favor, hermanos? ¿Cómo dice? Mire, hermana, la palabra neófito se compone de dos vocablos: neo, nuevo, fito, planta. Es, hermano, como si fuera, hermano, dice, oye, voy a arrancar ese ciruelo y lo voy a llevar a mi terreno y quiero que siga estando fresco. Es un recién plantado. ¿Sabe lo primero que va a expresar la planta? Un tiempo de marchitez, de adaptación, porque hasta su propia orientación, pues ¿dónde me ubicaron ahora? Entonces, en ese sentido, no es conveniente, de acuerdo a la palabra de Dios, oye, llegó uno pero bien activo y la verdad está, o sea, las características, lo hacemos diácono. Dice, no escojas a un nuevo, un recién plantado, ¿sí? Tiene que esperar un proceso normal de maduración, de acoplamiento a la iglesia para que se dé este procedimiento. ¿Qué pasa si se elige inmediatamente? La Biblia hace la comparación, porque dice la palabra de Dios, dice, porque inflándose no cae en el juicio del diablo. ¿Qué es esto? Puede llenarse de orgullo y pueda pensar como el diablo, yo voy a ser igual que Dios. Pero en el sentido de un neófito, decir, miren, llegué y pronto los alcancé. Según la palabra de Dios, no es lo conveniente. Por eso dice, y estos también sean antes probados. Y sean probados, exactamente. Y ahí como entra, o sea, como otra prueba. Bueno, como decir su testimonio, su fidelidad, su compromiso. Y eso no puede ser de 2 semanas, 3 semanas. Vamos a ver en épocas flacas y en épocas gordas, a ver cuál es su comportamiento. Hay ocasiones que llega una persona nueva a la iglesia emocionada por el evangelio, como la semilla que cayó y rápido brotó. Cuando vienen las pruebas, Sí. o sea, todo cristiano es probado. Así es. Yo me acuerdo cuando los hermanos Otelos que venían y se iban, nos veían, que recién estábamos ingresados mi esposa y yo a la iglesia, que nos veían bien. Dice, ¿y ya tuvieron alguna prueba? No, pues todavía no. ¿Verdad? O sea, vamos a ver si verdaderamente después de una prueba que tuvimos a poco tiempo la enfermedad, casi de grado de muerte, a veces se mantiene todavía, ¿no? Y entonces ¿Sí? es cierto, ¿no? O sea, que se ha probado, ¿no? Probado por Dios. Sí, probado por Dios, ¿no? Por Dios. Porque nosotros a la apariencia decimos, pues es que ya cumple los requisitos, ya puede hacerlo. Y miren, hermanos, hay una cosa que a mí me sorprende cuando veo a un cristiano, oye, ¿tienes luchas? Dice, no. Yo ando bien. Pero mira, que si tú confiesas a Dios, Señor, quiero serte fiel, quiero consagrar mi vida plenamente en ti, pareciera que el diablo nomás está escuchando. ¿Y sabes qué? Los problemas van a estar garantizados. Va a venir sobre ti los ataques. Porque en el hermano fiel es cuando el diablo pone su mira. Quiere ser fiel y está listo para disparar sus dardos. ¿Sí? Sí, hermano. Sí. Además, se tiene como costumbre que sea cuando menos 1 año antes de que siquiera sea miembro. Y el otro punto que es bien interesante es que estemos en un mismo sentir. Entonces, eso no se da de la noche a la mañana, aunque traiga mucha pila el hermano, pues no se da de la noche a la mañana. Necesitamos entender bien cuál es realmente en lo que pudiera participar, porque nos vamos a ministrar unos a otros. Y si estamos dando una diferente administración, ahí podemos tener un problema. Fíjense, ahorita que antes de que le dé la palabra a Ari, siempre hay un acompañamiento. Quizá una de las preguntas que debiéramos hacer constantemente, Nelly, ¿cómo te has sentido en la iglesia, Nelly? Yo muy bien. Hermanos, bueno, ya son un poquito maduritos. Pero Lore, ¿cómo te has sentido venir aquí? O sea, tenemos que estar preguntando. A lo mejor hacen, es que, miren hermanos, pues sí me gusta venir, pero me incomoda esto.
Y recuerden que donde hay gente hay problemas. ¿Sí? Y somos gente con pecados todavía. Somos sumas de pecadores. Y es el error que cometen los matrimonios. Me caso y traigo un hijo y el hijo nos va a dar estabilidad. Mentira, porque sale el tercer pecadorcito de su familia. ¿Sí? Entonces, hermanos, somos pecadores. Por eso dice la palabra de Dios: peléense, muérdanse, pero no se consuman. Así dice. ¿Sí me explico? Entonces, de repente el hermano dice: ay, no, pues aquí ya veo que se pelea, mejor ya me voy. ¿Cuándo van a buscar una iglesia sin problemas? Siempre habrá. Lo hermoso de la iglesia es que, hermanos, nos soportemos, nos perdonemos. Ese es el asunto de la iglesia. ¿Sí me explico, hermano? Ahí se deja ver la obra de Dios. Ahí se deja ver lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Ari. Pero también hay requisitos como marido de una sola mujer, y ese conlleva a otro que es que gobierne en su casa, porque si a lo mejor un hermano viene divorciado y va como va gobernar en su casa la nueva y la anterior, o como ahí siento Que gobiernen en sus casas. Bueno, ya no puede ser así. El primer requisito, hermanos, que debemos, dice marido de una mujer, no implica que este hermano debe estar casado. Porque el primero que estaría reprobado para ser un anciano era Pablo mismo o Timoteo. Ahora, en su vida pasada siempre habrá una línea. Cuando viene a Cristo, se acerca al Señor. Bueno, ya tiene una limitante. Porque la palabra de Dios solo tiene 3 formas de darle la gracia al cónyuge abandonado o dejado. Pero eso no es el tema de estudio. Pero sí tiene una marca ya que es otro requisito que dice es irreprensible, y ahí sí acabe muy bien. Algo que no tengas en que te reprenda, que te reproche, ¿no? Que no te agarren con las manos en la Como masa. decía la hermana Luisa, sí decían dos hermanas, como decía, alguien que cayó y que regresa, pero tiene esa parte reprendible en su vida. Bueno, mire, yo quiero comentarles algo antes de que le dé la palabra a Suri. Moisés en el desierto, ahorita, Moisés en el desierto, pareciera que nadie lo vio, mató al difuntito egipcio y lo escondió en la arena y agarró, dice, no. Pero ¿qué tal cuando le sacaron sus trapitos? Ah, ¿tú quieres hacer como el que mataste? Pareciera que estoy ocultando todo, pero a final de cuentas hay ojos que siempre nos ven. El mismo rey David, hermanos. También, hermano. Por eso digo ahí. Entonces hay un problemita, porque lo que pide la palabra de Dios es que no tenga que te estén apuntando. Mira, me quiere llamar la atención y mira. ¿Sí? Ese es el asunto. ¿Sí, hermanos? A ver, Suri. Es que recuerdo cuando usted nos dio estos estudios, no estaba y nos dijo que nos preguntó si no habíamos estado comprometidos con la otra mujer. No sé si eso venga ahí, porque nos dijo que no podíamos ser vínculos si habíamos estado involucrados, aunque fuera antes de conocer a Cristo. Porque habrá siempre un estigma, pero gracias a Dios, digo, ¿cuántos años llevan de ser diáconos ustedes? ¿Irra? Yo cuando se reunió la iglesia. Oh, ya. ¿Y Suri? Pero miren, hay una situación que les voy a comentar, y esto es bien cierto, ¿no? Aparentemente vemos que nosotros el prejuicio de nuestro trabajo espiritual lo vea primero la iglesia. ¿Saben quién lo está viendo primeramente antes que lo vea la iglesia? ¿Quién creen que es? El dueño de la iglesia. Bueno, es Dios. Y después, ¿con quién te duermes? ¿Con quién comes? ¿Con quién? Les digo, un día yo puedo estar diciendo y predicando maravillas, y lo que más me temo que esté diciendo este viejo hipócrita, si así fuera en su casa. No, sí sería una vergüenza. ¿Con qué cara? Primero, ¿qué va a calificar quién es? La esposa. Ustedes me conocen cada 8 días, algunos hermanos, o los martes, pero quien conoce mi vida, ¿quién es? Sí, ella. Sí, hermanos. Entonces, ¿quién primero se conoce? Los de su familia. ¿Sí me explico? Son los que primero se conocen. ¿Quién conoce mejor a la hermana Cecilia? Porque vamos a decir que lo conoce Mayra. No es cierto.
El hermano Isidro sabe de su carácter, si es moderada, si es sabia, si es explosiva o no. Sí, o sea, tenemos una suma de testigos. Bueno, entonces, hermanos, estamos viendo la cualidad. Y yo sé que no voy a acabar este estudio porque se nos van a dormir. Segundo cuestionario. Dentro de los estándares bíblicos, tanto para ancianos y diáconos, ¿cuál es el único requisito no establecido para los diáconos? Enseñanza. Que sea apto para enseñar. Bíblicamente, ¿en dónde se centran los requisitos para ser diáconos? ¿En dónde? Timoteo. Ya está diciendo Apocalipsis 21. Describe las 4 categorías de requisitos para ser diáconos. Requisitos generales, requisitos concernientes a su carácter moral, requisitos concernientes a la fe y requisitos concernientes a su vida. Ok, seguimos adelante. Hermano, pero sí es necesario que sepa la palabra, ¿no? O sea, no viene como requisito, pero yo creo que sí es esencial porque nos va a auxiliar. Ahí dice. Si les va a auxiliar a ustedes como ancianos. ¿Sabe el título que dice? Llenos del Espíritu. Y eso no implica, porque miren, se confunden. Algunos hermanos dicen, ser llenos del Espíritu Santo es como sentir algo que me sube. Calorcito, no. Deben de saber, pero Es ellos sinónimo de estar llenos de la palabra de Dios. Llenos de una influencia de la palabra de Dios. Entonces podría hacer una diferencia entre cuál sería el que tiene el diácono y cuál sería el que tiene el pastor. No, porque ambos piden también ser llenos del Espíritu Santo. Pero entonces no puedo decir, ¿cómo? Bueno, a ver, para no enredarme, tener conocimiento de la palabra, ser llenos del Espíritu Santo. Ahora miren, para eso les voy a dar un ejemplo. 1 Corintios 7, vamos a 1 Corintios 7. O mira bien rápido. Ajá. Dice, y el Espíritu les recordará todas las cosas. Así es. ¿No? Sí. O sea, si no ¿Cuáles conoces cosas? la palabra, Es la palabra de Dios. Los que ya conocen, los demás que no recuerdan en ese momento. 1 Corintios 7. Todo lo que ya he leído, todo lo que ya he sabido. Okay. Miren, hermanos, a Pablo muchas veces le cuestionaron de su ministerio y le decían, tú no eres apóstol, ¿cómo te llamas apóstol? si no viste a Cristo. Ajá, no, tú no eres apóstol. Y así la pasó siempre diciéndole. Pero miren cómo termina el capítulo 7. A ver, hermanos, cómo dice. Leanlo todos. 7:40. Pero más naturaleza será si se quedara así, según mi consejo, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios. Es decir, Pablo decía, aunque me digan, y estoy diciendo es mi consejo, algunos dirán, bueno, ese es el consejo de Pablo, no es el consejo de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Pero yo pienso que también tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo está hablando? A través de lo que el Espíritu Santo de Dios está poniendo en su mente y en su capacidad. Entonces, dice, ¿debes saber Biblia? Pues más que debe saber, tiene que estar, Debe amarla y ser influenciado poderosamente por los dichos de la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es aquel que influencia la palabra de Dios en su vida. Esa es la llenitud del Espíritu Santo de Dios. Ahora, fíjate, y hay un punto que a veces no percibimos, pero si vemos la vida de Pablo, la vida de Lutero y la vida de Calvino, los tres fueron grandes estudiosos y amadores de la palabra, tuvieron una profesión, o sea, no son gente que fuera ociosa, es gente que amaba el estudio, amaba la palabra y eran cristocéntricos en todo lo que aprendían. A ver, los diáconos. ¿Lo saco yo? No. Pero eso es lo que hablábamos en la mañana. ¿Eh? El hermano tendrá que corregir desde su hogar para no. Sí, o sea, entren en acción. Es que si espera ya con un ratito a ver si el papá o la mamá oye. Le va a dar 20 minutos. Ya de un ratito sí oye.
Pero ese es el asunto. ¿Sí? Ahora, hermano, aquí otra vez se confirma. No voy a acabar el estudio, voy a decir, yo más o menos pienso a qué hora se va a dormir. La Biblia nos enseña en Efesios 5 que ser llenos del Espíritu Santo es estar bajo el control y la influencia del Espíritu en nuestras vidas. Esto se muestra de una manera como práctica, no mística. Porque algunos piensan que ser llenos del Espíritu Santo pues es algo místico, sensación de alegría. No, es algo práctico. Lo más elemental, el fruto del Espíritu es evidente, es evidente en un hermano caracterizado en su vida de manera regular por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Entonces yo digo, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Muéstrame qué, tu amor, tu gozo. Si no hay como que un hueco en el que dijeras, no, pues esto se me pasó. Bueno, ahora, eso debiéramos tener todos los creyentes. Porque algunos dicen, eso nada más se va a dar en los ancianos y en los diáconos. No, en todos los hermanos. Realmente es una norma de vida del creyente. Así es. Entonces, para que no digan, no, pues es que el hermano, miren, ya está pelón y ya le va a salir sobreola. No, pues es que eso es para todos, hermanos. ¿Sí me explico? Eso es para todos. ¿Sale, hermanitos? Vamos adelante. Otra manera de contemplar la plenitud del Espíritu Santo en un siervo de Dios es lo descrito por Efesios 5, lo van a leer en sus casas. Un corazón que rebosa en alabanza, gratitud constante hacia Dios, así como un cumplimiento fiel de nuestras responsabilidades hacia los demás. Son evidencias de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Cuestionario, para que no se me duerman, pregunto a Efra, dentro de los requisitos generales, ¿qué significa tener buen testimonio? Voy a ir agarrando uno por uno. A ver, José Pablo, ayúdame. ¿Qué significa buen testimonio? Es lo que decíamos en la mañana, ¿no? Que no sea peleonero, que pues no tenga mala reputación, pues, ¿no? No tenga mala reputación. Que no sea mentiroso. Bueno, todas esas cuestiones. Yo solo no estoy de acuerdo en que no sea bilingüe, tiene que hablar inglés. Eso es español. Bueno, ahora seguimos adelante. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Influenciado totalmente por la palabra de Dios. Ese es el problema que nosotros tenemos a veces como humanos. Nos dejamos influenciar por consejeros humanos. Nos dejamos influenciar por nuestra familia. Pero canciones, películas, sí, pensamientos, palabras. Pero la Biblia no nos entra. Más ahorita con el aparato que tienen, ahí todos los amigos, compañeros, todo lo que bajan, todo se lo quieren echar ahí. Y a veces mandas textos, pero ya no, o mandas mensajes, pero ya no de la palabra de Dios, sino de lo que sacó el pensamiento de fulano de tal. Y ahora, manita, no me chistieras. No, pero mira, hermano, ya ven por qué eso donde lo conocen primeramente su familia. Y continuamente está mi chipotito, órale, deja, y gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. No, pero sí, para todos, porque yo también lo hago así muchas veces. Pero Mayrita también tiene que estar sobre él. No, es que yo sí la tengo bien controlada. Seguimos adelante. Escribe la cita bíblica donde se describe y se define la plenitud del Espíritu Santo en la vida del diácono. Efesios 5, ¿qué? 18. ¿Sale, no? Miren, para tener esa influencia de la palabra de Dios, primero tenemos que tener el conocimiento. Y hay muchos hermanos que les aseguro, pasan 5 años y no se aprenden más que porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese texto que cuando iniciaron siendo cristianos. Y ya creo que, hermanos, Camila, ¿cuántos textos te sabes bíblicamente, Camila? Órale, recítanos textos. A ver, Eli, ¿cuántos textos te sabes? ¿Yo? Los dos, pues. Y miren, eso es lo que nos falta, la vida cristiana. Llevar a nuestra mente versículos de la palabra de Dios y esos versículos que tengan una influencia en nuestro diario vivir.
¿Por qué? Ajá, sí, hermano. Sabes, es que aquí ahí viene el punto más importante de todo esto. Si no hay pasión por Cristo, no te va a interesar la palabra, no la vas a leer, no la vas a memorizar, no la vas a hacer parte de tu vida y obviamente pues no vas a impactar tu iglesia. Pero uno pregunta, ¿dónde comienza la pasión? Primero debe ser debes venir a Dios con ruego y súplica. Señor, dame hambre de tu palabra. Hace rato decíamos, ¿todos están sanos ahorita? ¿Todos están sanos? ¿Quién es que cuando se acerca a un plato que le guste un platillo, diga, guácate? ¿Quién? Un enfermo. Si están sanos, solo un enfermo. Que diga, no tengo ni ganas ni de tomar agua. Pero la mayoría, cuando estamos sanos, venimos a la mesa con ganas de comer. Y eso lo puede hacer únicamente Dios, espiritualmente hablando. Señor, dame salud de mi vida. Quiero acercarme a ti. ¿Sí me explico? Si no lo hacen, hermanos, ni la junta de diáconos, ni el consistorio, ni el presbiterio, nadie lo podrá hacer, hermanos. Tienen que acercarse a Dios de todo corazón para que Dios les dé apetencia de su palabra. Así como nos da apetencia cuando ya son las 10 y no le metemos nada al estómago. Ya quisiéramos tomarnos cualquier cosa, ¿no? Así estaba escuchando, hermano, de un cuestionario que le estaban haciendo a un hermano que iban a ordenar y él decía que tenía solamente una duda. A ver, pónganse tantito en pie, hermanos, tantitito en pie, todos. Porque él preguntaba que cómo podía medir su apasionamiento por la palabra de Dios. Y el hermano que lo estaba entrevistando le dijo, hermano, cuenta las horas de tus actividades, tus horas de trabajo, tus otras horas, y cuenta el tiempo que le dedicas a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es mayor o al menos se parece, entonces hay algo, o sea, si la quieres, pero si te estás acordando de leer la Biblia o a veces ni siquiera pues lo haces, entonces así va a terminar tomando la clase ahorita. Ya siéntense, no los desperté para que no se pueda. Siéntense. Llenos de sabiduría. En la Biblia, la sabiduría tiene que ver con el uso y aplicación práctica que hacemos de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Ya vieron, hermanos? El uso y aplicación práctica que hacemos de la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es sabiduría, hermanos. Aquí no se trata, vuelvo a decirles, de sabiduría, pues que yo sé mucho de plantas, que el hermano Rubén sabe mucho de frigotecnia. Aquí sabiduría se refiere el uso y aplicación práctica que hacemos de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso se llama sabiduría. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes, los problemas, yo decía, los van a tener creyentes y no creyentes. Eso va a llegar, problemas. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? La forma, ¿cómo lo va a solucionar? ¿Cómo lo soluciona el creyente? Las manos de Dios. Pues leyendo su palabra. Su palabra dice que esta debe ser mi actitud. El creyente, el no creyente, ¿cómo lo soluciona? Con el Padre, con el angustiado, preocupado, afligido. Y muchas veces me dice mi esposa, pero a veces eso sucede mucho en ti. Y sí es cierto, Dios está haciendo la obra, somos carne. Y pido perdón a Dios, porque yo sé que muchas veces también ustedes actúan así. ¿Sí? Y esto sucede. Bueno, hermanos, otra cosa bien importante, hermanos. Miren, toda actitud como padres que ustedes hagan, lo ven sus hijos. Toda actitud que hagan como padres, lo ven sus hijos. Si ustedes se sienten sabios y se sienten aquí, sus hijos también les van a seguir el mismo paso. Ustedes sienten que eso no debe hacer, así van a ser sus hijos. ¿Sí? Y luego queremos que sean buenos creyentes, fieles a Dios. Si ustedes no leen la palabra de Dios, pues hermanos, ¿de dónde van a tener las bases sus hijos para leer la palabra de Dios? Si ustedes no oran, por eso a veces, bueno, realmente tus hijos son el reflejo de lo que está en tu vida. Esa es la realidad. Esto es lo que está pasando.
Y aquí en la iglesia puede estar suplicando, Señor, ayúdales en sus exámenes de matemáticas, ayúdales. Pues sí, hermanito, pero lo que tú estás haciendo, eso es lo que está haciendo tus hijos. Hermana Irene. Siento que no es, es lo que ellos ven de nosotros, pero más nosotros, no por nosotros, ellos tienen la salvación. Ellos deben de tener y experimentar su propia, deben de pasar por su propio desierto para que ellos sean salvos. No. Es correcto, pero cuando usted ha sembrado, porque para eso la puso como madre de Dios en su familia, no puede decir, traje a este niño al mundo y a mí no me importa si va al infierno, ahí va a hablar Dios. Pero nosotros los padres tenemos que actuar como si fuera esa varita que le ponen a los sembrados de frijol que va buscando la guía. Exacto, nosotros debemos de ponerles la semilla. Con eso es suficiente, hermano. No la semilla poner Dios, el tutor, el tutorial. ¿Sí me explico, hermano? Va a llegar a cierta edad cuando Paolo y Melissa sean mayores de edad, van a decir, híjoles, es que esto yo lo hacía con mi madre. Ajá, pero de ellos va a depender si ellos van a ser salvos o no. No, va a depender de Dios. Si Si Dios quiere redimir su alma, lo va a hacer. Pero al menos usted estará satisfecha. Uno como padre, pero no es que mi hijo va a ser salvo. Después, gracias. Ojalá Dios quiera y sí. Pero usted tiene que poner el ejemplo, el modelo de seguir a Cristo. Pero no lo siento que sea así como usted lo dice. O sea, sí siento esa parte, pero siento que ellos son responsables de su vida misma. Hermano, es que el niño, cuando es niño, no puede ser ya responsable. Por eso Dios puso a padres y padre y madre. No, pero más antes. Ah, bueno, sí, hermano, es lo que estoy diciendo. Algunos niños sí maduran rápidamente. Pero al final no, hermano. Al final ellos deciden qué camino tomar. El papá da la instrucción y la salvación solamente la da Dios. Eso. Pero no podemos decir, hermana. ¿Puedo dar un ejemplo? Ajá. Bien, voy a contextualizar y luego me voy al ejemplo. Cuando viene la Reforma, la cultura europea se estaba hundiendo. Los valores no había valores. El punto está en que llega la Reforma, impacta lo que es el calvinismo, y entonces empezamos a encontrar una sociedad que, aunque no era cristiana, seguía los valores cristianos. Y voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo de vida que nos dio una vez Jorge Cabeza. Dice, estuve hablando con una chica y dice, ¿sabes? Yo ya me iba a ir a acostar con mi novio. Dice, y no me preocupaba ni lo que me habían enseñado, ni los valores, ni Dios. Pero ¿sabes qué me detuvo? Dice, el amor que tiene mi padre por Dios y por todo lo que él cree y cómo me ha cuidado, eso fue lo que me detuvo. El trabajo del padre en sus hijos, a través de la palabra y del amor y el reflejo que el padre estaba dando, fue lo que impactó a la hija a no ir más allá. Es a lo que se refiere ahorita el hermano. Obviamente, al final cada hijo tiene su influencia, lo que cree y todo. Y hemos visto como hermanos que parecía que se querían mucho, cuando muere el padre, se hacen tan antagónicos que no se vuelven a ver. ¿Sí? Pero hay una cosa, uno como padre tiene, si tú amas a Dios con todo tu corazón y si el centro es Dios, algo va a impactar. Es el punto. ¿Sí, hermana Irene? Sí, o sea, yo no he dicho lo contrario, yo solo digo que ellos van a tener su propio desierto. Sus propias luchas. Responsables de su pecado. Es que yo creo, bueno. A ver, Ariana. Ahorita, hermana. Sí, también me gustaría citar otro ejemplo. Según Timoteo, Lola y Eunice, ¿no? Quienes fueron que, a pesar de que el padre de Timoteo no lo menciona como que él fue el principal que tuvo, pero la palabra de Dios dice
que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salud por la fe que es en Cristo Jesús. Son las herramientas, las escrituras que le van a ayudar para su salvación. Y habla de la influencia del Loida y de Eunice. Porque la usaban. Entonces, hermanos, siempre, aunque usted no lo quiera, y aunque yo no lo quiera, como maestro siempre hay una carga de ideas sobre el alumno, el niño, el hijo. Hay una carga ideológica. Que Dios obre maravillosamente en su corazón, eso, aunque usted quiera o no quiera, Dios va a hacer lo que, pero usted siempre va a tener una influencia en la vida de ellos. ¿Hasta qué tiempo? Hay niños que maduran muy temprano, hay niños que no. Hermano Rubén, le hago una pregunta, no con el afán de molestarlo. ¿Por qué usted no se paró en el momento que dije, párense todos? Porque estaban durmiendo, hijos, están durmiendo. Ya, gracias. Yo digo porque los niños observan, no se paran, porque yo no. Pero gracias, hermano, dice su oración. Están durmiendo, párense. Está bien, hermano, gracias a Dios. Gracias, o sea, no. Ahora, hermano. Bueno, yo lo que entendí, o no sé si la hermana iba por ese punto, es donde a veces los hijos ven la moral en la religión, ¿no? En donde sí es cierto que les enseñamos, somos los principales responsables de su educación, pero llega un punto donde ellos salen al mundo y tienen que elegir, como decía el hermano Héctor, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estoy agradecida con Dios, porque sé que tal vez para mi hija no soy el mejor ejemplo, pero me gozo en el Señor, en saber que ella busca ahora en un lugar lejano, en estar en la presencia de Dios, ¿no? Algo se lleva. Pero también, o sea, me he tocado situaciones en donde conozco a hijos de pastores que se han perdido y digo, conocieron el Evangelio, crecieron, nacieron y a veces, desafortunadamente, los primeros que juzgamos somos los que estamos de este A ver, lado. hermana, yo pregunto, como hace rato, ¿qué estarán viendo los hijos de pastores en la vida de sus papás? ¿No se ha hecho esa pregunta? Sí, o sea, eso fue, pero yo puedo decirle que son pastores que yo los reconozco y sé que han trabajado por la iglesia, pero tal vez pasaron algo en su vida y me tocó ver la vida de una persona, ¿no? Que me decía, es que mi papá se dedicó más al evangelio que a mí. Entonces, esa persona creció con mucho resentimiento y él veía a la iglesia, a los hermanos, a todos, con recelo, porque a veces le dedicaron más tiempo a los hermanos y a pero a final de cuentas le faltó sabiduría al pastor. Le digo por qué. Porque la primera iglesia de un pastor no es la iglesia esta. ¿Sabe quién es? Su familia. Entonces yo veo si mi familia se está derrumbando y a pesar de eso yo, hermano, no es así. Ahí es la sabiduría de Dios en la mente de un pastor. ¿Sabes qué? Si estoy haciendo mucho bien a los demás, pero mi primera iglesia es mi familia. Ese ahí yo creo que sí, eso es lo que faltó, lo que está haciendo falta es la sabiduría de los hermanos. Miren, hermanos, es grande esto. Voy a terminar con esto y no, ya no, porque este sería ya el segundo requisito, hermanos, ser llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Aquí le vamos a parar, hermano. ¿Falta más por ver? Pues sí, pero necesitamos tiempo. De hecho, tenemos de estos 5 estudios. Bueno, con esto terminamos. Hoy día viéramos el tema del versículo 11. ¿Quién? ¿Qué se requiere de Timoteo 3:11? Timoteo 3:11. Ahora vamos a ver. Está tratando el tema de obispos, diáconos, en el contexto. Bueno, aquí hay una. Y está dando los requisitos. Sí, hermano. Y mete ahí a unas mujeres. Y eso no se trata de la esposa del diácono. Esto, hermanos, yo me apego a lo que marca nuestro gobierno y disciplina de la iglesia. Que el trabajo de la mujer es el auxiliar del diácono. ¿Por qué lo pensaron así? Porque de hecho la Biblia en esa parte maneja la diaconisa. Sí. O sea, está hablando que en la Biblia cuando menos nombra una diaconisa. Bueno, porque somos cuestionados, ¿no? A mí me han cuestionado. Lo mismo pues en otras denominaciones donde sí hay diaconisa.
Hermanos, yo digo, estamos bajo una organización que es la Iglesia Presbiteriana, Que debe guiarse por la palabra de Dios. y eso es lo que establecen ellos. Eso es lo que establecen ellos. ¿Sí? Hermanos, habría que cuestionar, a ver qué piensan los pastores sobre este asunto. El caso, por ejemplo, de Michel Sugelén, él no acepta que sea, no hay diaconisas. El caso de John MacArthur acepta que se trata de mujeres, pero está dividida la idea, hermanos. Y nosotros, hermanos, pues... Hay quienes dicen que son las esposas de los diáconos, Pero no están metiendo no el es tema, así. no va con Es como cuando dice el ni con las mujeres en general de la iglesia. No, eso lo vi en la mañana porque sabía que iba a surgir esta pregunta, pero tampoco, hermanos, yo digo, si hay varones que se pone Dios el rol, la cabeza, Los varones no quieren. eso sí, Y hay hermanas que muy sí. triste. Eso. Es como el tema de las pastoras, ¿no? Dice, si en la iglesia no se levantan los varones, es como en el matrimonio. Dios pone al varón como cabeza de la familia, pero si el varón, el marido, se hace un lado, se la está acostado, ve que el barco se está hundiendo, Bueno, y la esposa dice, pues, a que se hunda el barco, me levanto yo. En este sentido hay esta razón, porque si por ejemplo mi esposa llevara la batuta en mi hogar, ¿sabes dónde me vería yo? Ahí sentadito, y mi esposa dirigiendo. Entonces yo creo que aquí, hermano, y ella también estaría en desacato de un mandato de Dios, el sometimiento de la esposa a su marido. Ese es el problema. Y cuando dice la palabra de Dios que sean de buen testimonio, ahí ya chocaría, ¿no creen? Es que aquí hay un detalle. Como protestantes, y eso podemos verlo, ¿no? O sea, había un documental que te mostraba, mira, esta es una iglesia protestante, calvinista. Ahora vamos al estacionamiento y vas a ver qué coches hay. ¿Por qué? Porque te enseña, la Biblia te enseña a ahorrar, a trabajar, a ser honesto, a no flojear, a aprovechar tu tiempo. O sea, a ser progresista, a tener liderazgo, a ser valiente. A todo eso te lanza la palabra de Dios. Si no estamos entendiendo así la palabra de Dios, tenemos un grave problema y vamos a caer en todo lo que estamos diciendo. Pero realmente esta doctrina es para levantar sociedades, no nada más a la iglesia, y para honrar a Dios y su que tiempo se ya se refleje. hizo, Y debemos hacerlo ahora debemos nosotros, hacerlo. porque es nuestra generación. Pues ya no están permitidos los coches viejos. ¿Mandé? No, No, hay que trabajar más, Sí, hay que estudiar. esforzarnos todos. Es que no, para mí no es posible que alguien que tenga años en Cristo no haya cambiado su manera y siga diciendo, es que yo no tengo conocimiento, yo no he estudiado. Oye, es que no has administrado tu tiempo para ser mejor, para conocer a Dios. Está bien que pensemos así, pero si al menos, hermanos, buscáramos que toda nuestra familia caminara a los cielos. Amén. ¿Sí? Eso es lo más importante. Y ese es el problema. Yo sé que aquí hay muchos, quizá hogares, digo, no somos muchos, pero que estamos unos caminando a un lado, otro lado, y cada quien lo que se nos antoje pensar. Y eso es triste. Si nos normáramos por la palabra de Dios, otra cosa sería en la vida de la iglesia. Oremos a Dios por esa comunión y que Dios levante hombres con estas cualidades que pone la palabra de Dios y que no los terminamos de ver. Vamos a orar a Dios. Un hermano que una oración larga. Padre Celestial, hemos estudiado un poco de estas cualidades que demandan en tu palabra. Permite dar sabiduría a tu iglesia cuando en su caso se eligiera a un anciano, a un diácono, para que no nos dirijamos bajo la carisma, bajo la posición económica, bajo aquellos que nuestros ojos ven, sino que nos dirijamos, Señor, como dice tu palabra, tú ves el corazón de las personas. Bendice a los diáconos ya nombrados, dales capacidad para que puedan hacer el trabajo, pero también nosotros a los ancianos,
para que cuando hagamos una cosa no la hagamos quejándonos en enseñar la palabra de Dios, ni en orar por los hermanos, porque esto es lo que tú nos llamas a hacer este trabajo, Señor. Lo hacemos, Padre, porque nos has dado vida eterna, que no lo podemos pagar por ningún medio. Y Dios eterno, estamos convencidos de esos quienes nos has elegido para vida eterna. Gracias por la enseñanza de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.